Saludo cordial en este nuevo día. Continuamos en esta meditación acerca de este importante ayuno y la relevancia de este ayuno. Recuerden que es el único ayuno ordenado por Dios para el pueblo de Israel y que tiene unos propósitos particulares de parte de Dios. Dice Levítico 16, 29 a 34, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Mucho interés y atención en este versículo 30, porque pareciera que aquí está la parte central del propósito del ayuno. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Versículo 31, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Hay dos maneras en las que el pueblo mantenía su consagración, su limpieza, su confesión al Señor de todos sus pecados. El primero era una ofrenda individual que el pecador debía realizar para recibir el perdón. Eso está establecido en los capítulos anteriores del libro de Levítico. Esa ofrenda la recibía un sacerdote o un levita y él juzgaba si era suficiente, si era lo apropiado para recibir el perdón de Dios. Y está esta segunda ceremonia o ritual cuya responsabilidad cae exclusivamente en el sumo sacerdote de turno. Y esta ya es una ceremonia espiritual para restaurar la relación del pueblo con Dios. Y el propósito entonces es que comenzando año, el pueblo fuera limpio de todos los pecados que hubiera cometido. Entonces, quisiera hacer un resumen bastante breve acerca de los dos participantes importantes en este proceso de expiación, día de perdón, día de limpieza de parte de Dios para el pueblo. La primera es la participación del pueblo de Israel que tenía en esta ceremonia anual. Y podríamos hablar de cuatro actos, cuatro actitudes o cuatro participaciones. La primera que tenía que hacer el pueblo es guardar reposo. Eso está en los versículos 29 y versículo 31. Guardar reposo, es decir, no hay actividad en esa jornada de 25 horas. 2. Hacer ayuno. Recuerden que la frase es afligiréis vuestras almas. 3. Asumir una actitud humilde delante del Señor, reconociendo que necesitan la limpieza del Señor. Y 4. La necesidad no solamente de la purificación personal, sino la importancia de la purificación corporativa, es decir, de todo el pueblo de Dios. Eso con relación al pueblo. Con relación al sacerdote, dice la palabra del Señor que es Él, el pueblo no va a hacer nada aquí. El pueblo va a ser un simple participante, un simple espectador, muy atento, muy dispuesto, pero el que va a hacer el trabajo propiamente dicho por la confesión y el pecado del pueblo es el sacerdote. Dice la palabra que Él hará expiación. Y el resumen de todo ese proceso que Él tiene que hacer, que es un proceso largo,
él tiene que limpiar o purificar o entrar a consagrar nuevamente 5 cosas en ese día. La primera es la consagración, la purificación del santuario interior. Recuerden que ellos caminaban con el tabernáculo, allí iba el pueblo a confesar sus pecados, llevando una tórtola, una oveja, bueno, algo para sacrificar. Y ese día de la expiación el santuario debería ser purificado. 2, debería ser purificado el tabernáculo. Eso está en el capítulo 16, versículo 16, versículo 20 y también el versículo 33. Tercero, tenía que ser purificado el altar. Y todo eso era tarea del sumo sacerdote en ese día exclusivamente. Pero vienen 2 que a mi modo de ver son los más relevantes en este proceso de expiación, de purificación ese día, y es Aarón y toda su casa, es decir, todo el pueblo sacerdotal. Hay algunas discrepancias allí, algunos dicen que al decir Aarón y toda su casa se refería a él y su familia, pero yo concuerdo más con quienes opinan que se refiere a Aarón y toda la casa de sacerdotes que estaban separados para ministrar en el templo. Ese era un grupo grande y ese grupo tenía un proceso de purificación separado del pueblo y en segundo lugar, pues el pueblo entero. Ahora, ¿cuál de los 2 es más importante? ¿El tabernáculo, el altar, el santuario interior o las personas? A mi modo de ver, las personas. Voy a dar las razones, porque, por ejemplo, para hablar del altar se mencionan 2 citas bíblicas, del santuario interior se mencionan 2 citas bíblicas, el versículo 17, el versículo 24, para hablar del tabernáculo se habla 3, el versículo 16, el 20 y el 33, para hablar del altar se mencionan 4 citas, 18, 19, 20 y 33, pero para hablar del Aarón y de la casa de sacerdotes se mencionan realmente 5 citas y para hablar del pueblo entero se mencionan 7 citas bíblicas. Entonces, como me parece que eso es lo más importante en ese día, la limpieza de las personas, mire lo que dice, por ejemplo, hablando de Aarón y toda la casa de los sacerdotes, dice versículo 6, hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Versículo 11 dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Versículo 17 dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Versículo 24 dice, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y versículo 33 dice, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Es decir, los sacerdotes, Aarón y toda su casa, necesitan, digamos, un procedimiento específico y particular en este proceso de purificación. Pero en segundo lugar, el pueblo. Dice el versículo 15, por ejemplo, después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Dice el versículo 17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Son 2 actos separados. Versículo 19 dice, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Versículo 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Las iniquidades de ellos, del pueblo.
Versículo 24 dice, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y versículo 30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados, dice Jehová. Y el versículo 34 dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Entonces, aquí pareciera, y es mi observación al leer todos estos versículos, que para Dios, aunque el tabernáculo es un lugar importante porque es allí donde va a habitar su presencia, donde Él ha prometido estar, caminar con el pueblo, es muy importante y más importante, diría yo, la limpieza del todo el pueblo, sacerdotes y congregación, el pueblo de Israel. Y finalmente, aunque es un estatuto perpetuo, también es indispensable observar que es una ceremonia que no se hace cuando yo quiero, cuando el pueblo de Israel quiere, o cuando están demasiado pecaminosos, demasiado inmundos, demasiado sucios. No, cuando sucede eso, cada quien tiene que ir y hacer su sacrificio, su ofrenda de manera individual. Es indispensable observar que se hace solo una vez al año. También se hace en un día específico, dice la palabra, en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Son restricciones. No lo hicieron en el mes séptimo, el día 10 este año, ya no se puede hacer. Y en eso el pueblo de Israel es muy ejecutivo, muy puntual para hacer esta clase de cosas. Entonces el día de la expiación, ayuno, consagración al Señor, reposo y disposición a recibir limpieza del Señor. Pero aquí todavía hay un elemento que no podemos pasar por alto, y es que hay dos machos cabríos. El uno va a ser tomado para ofrecerse en sacrificio a Dios y el otro va a ser enviado al desierto. Vamos a hablar de eso en el próximo devocional porque me parece que Azazel juega un papel allí muy importante, así que no se lo pierda. Por ahora las preguntas para el diario. Al comparar el tabernáculo con las personas, ¿por qué cree que esta ceremonia da relevancia o prioridad a las personas? Pregunta número 2, según el versículo 16:30 que dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué opina del propósito exclusivo de este ayuno? ¿Deberíamos hacer algo como esto en nuestro tiempo? ¿Qué piensa usted? Recuerde que estamos comprometidos, desafiados más que comprometidos, a cumplir 5 metas en este tiempo de 21 días de ayuno en este mes. La primera es separar un día de ayuno. La segunda es mantener contacto con la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, destinar un tiempo a oración, destinar un tiempo a nuestro culto racional y finalmente llevar nuestras notas en un diario que nos van a ayudar a recordar estos tiempos tan preciosos. Dios les bendiga ricamente.